Estamos ya en contacto con el embajador Roberto Calzadilla Sarmiento. Él es embajador de Bolivia ante los Países Bajos y también agente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Xilala. Embajador, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Rubén. Un gran saludo desde La Haya, donde nos encontramos para intercambiar algunos criterios. Un gusto poder estar con ustedes. Embajador, ¿qué horas allí en La Haya? En este momento es la 1:40. Estamos ya ingresando a la tarde, entonces tenemos 5 horas de diferencia con Bolivia y eso nos trae también a la notificación que hemos recibido de parte de la Corte Internacional y como ustedes han podido observar, es el tema sobre el cual vamos a conversar hoy día. Las audiencias orales van a tener lugar del 1 al 14 de abril y está previsto que los horarios aquí en La Haya van a ser en la tarde, es decir, a las 3 de la tarde. Van a ser durante todas estas 2 semanas. Vale decir que vamos a tener la ventaja en Bolivia de poder tener estas audiencias durante el curso de la mañana y como que a mediodía, ¿no? Claro. Por este tema de diferencia horaria. Embajador, este proceso ha estado en pausa debido a la pandemia, debía ingresar a la fase oral ya antes. ¿Qué hemos hecho como bolivianos, como Estado, durante este tiempo? Incluso en el régimen de Yanine Áñez, el proceso estuvo en pausa. Así es. Chile fue el que demandó a Bolivia en junio del 2016 y el Estado plurinacional desde el 2016 ha estado con un equipo sólido para afrontar la defensa de las aguas del Xilala y de esa manera ya hacia el año 2019 terminó la fase de los alegatos escritos y hemos ingresado a una nueva fase con una situación que, claro, como usted señala, se ha prolongado y se ha tenido unos espacios que han sido también como consecuencia del gobierno inconstitucional, del gobierno errático de Yanine Áñez, también donde todo se paralizó. No ha habido en ese periodo mayor interacción en el caso y hoy en día nos encontramos con un equipo reforzado, muy sólido para afrontar la defensa del Xilala y Bolivia se encuentra trabajando intensamente para responder y replicar todos los argumentos de Chile. De manera que nuestro equipo, tanto el equipo nacional como el equipo internacional que nos asiste, ha estado preparándose y se encuentra presto para encarar nuestra defensa dentro de este proceso, como ustedes saben, se llama la disputa sobre el estatus y el uso de las aguas del Xilala en esta nueva etapa oral del juicio que la Corte ha fijado para el mes de abril. Durante todo este tiempo, la Corte ha estado trabajando en este sistema híbrido que también inicialmente podía haberse levantado, pero la Corte ha decidido llevar adelante este formato que tiene algunas limitaciones en cuanto a la participación. Los formatos presenciales permitían una presencia de las delegaciones de Bolivia, de Chile, como la que hemos visto durante el caso del acceso soberano al Pacífico, el primer caso que tuvo Bolivia. Pero en este caso, los formatos que ha estado implementando
la Corte en su trabajo son unos formatos donde la mayor parte de las presentaciones han sido en formato virtual, y el sistema híbrido permite inicialmente tener una presencia, pero más limitada, diríamos, ¿no? Embajador, ¿este equipo ha estado trabajando durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez o también se ha paralizado durante ese periodo el trabajo, la argumentación, la sustentación y todo lo que se requiere para usarlo como alegato ahora en la fase oral? Lo que se puede señalar es de que durante el periodo de el gobierno inconstitucional, para entonces ya se habían terminado la fase de los alegatos escritos, de manera que esa fase de la presentación de la aplicación memoria contra memoria de Bolivia y tanto la réplica como la dúplica que posteriormente se presentaron, y el último documento presentado fue un escrito adicional presentado por Chile, ya había concluido en ese momento, de manera que durante esta fase no ha habido no ha habido un trabajo, y diría yo, el equipo internacional ha continuado llevando adelante los estudios internos, pero en la fase de interacción con la Corte propiamente no ha habido ninguna acción. Embajador, ahora sabemos cuál es la posición de Bolivia, el fondo del alegato de Bolivia, si nos podría recordar. Bueno, es importante señalar que la Corte ha establecido unas reglas bastante rígidas en cuanto a la reserva, la confidencialidad, que nosotros debemos respetar y no interferir en el trabajo de la Corte. Como ustedes saben, Chile ha solicitado que la Corte declare que el sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, así lo señala su petitorio, es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Chile ha hecho mención también al derecho que tiene a la utilización equitativa y razonable de las aguas, y Chile ha acusado a Bolivia de varias obligaciones que no se estarían cumpliendo, como la prevención, por ejemplo, de controlar la contaminación y otras formas de daño hacia Chile. También ha señalado Chile que Bolivia tiene la obligación de cooperar y notificar oportunamente a Bolivia sobre las medidas sobre los recursos hídricos y acciones que puedan tener en el Silala con algún efecto de impacto ambiental que Bolivia no habría cumplido. Por su parte, Bolivia ha presentado una contramemoria, la cual, como le decía, tiene un carácter más reservado, pero sí, lo que sí está en conocimiento público es los elementos que ha presentado en su contramemoria, en su contrademanda, que han sido presentados conjuntamente con la contramemoria y la contrademanda.
En la contrademanda podríamos destacar el hecho de que Bolivia ha manifestado que tiene soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala, en la parte que corresponde a nuestro territorio, y tiene derecho a decidir cómo, si los mantiene o cómo tiene el derecho a desmantelarlos. También Bolivia ha mencionado que toda entrega está sujeta de estas aguas artificiales, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Chile. Entonces, en este momento, básicamente, esos son dos elementos, dos parámetros de lo que se está discutiendo y de lo que se ha venido discutiendo durante todo este periodo, durante el periodo de los alegatos escritos. Nosotros estamos trabajando para defender los intereses de Bolivia, defender nuestra soberanía. Bolivia también es muy respetuoso del derecho internacional y tiene que observar que todo este conjunto de intereses soberanos que estamos nosotros defendiendo en La Haya también está en el marco de lo que es el respeto y observación al derecho internacional. De manera que nos encontramos con un excelente equipo, con un excelente equipo de juristas y expertos que nos están colaborando y abogados internacionalistas que también van a llevar adelante el trabajo de los alegatos durante la fase oral. Embajador, el tema del Silala es de interés nacional. ¿En este proceso hay la posibilidad de llegar a un acuerdo o al final se va a esperar que la Corte Internacional de Justicia resuelva esta situación? ¿Hay la posibilidad de llegar a una compensación? Mire, tanto Chile como Bolivia han estado trabajando en el pasado para llegar a un acuerdo, un entendimiento sobre el manejo, el uso de las aguas del Silala, y naturalmente tenemos un antecedente histórico más reciente en los años 2009, 2010, 2011, donde tanto Bolivia y Chile se sentaron y trabajaron un borrador de acuerdo, pero lamentablemente estos diálogos diplomáticos no pudieron lograr el acuerdo, el objetivo que tenían ambos países, y en razón a ello es que naturalmente esta disputa se ha trasladado a la Corte Internacional de Justicia, que está examinando los méritos, las argumentaciones de ambas partes, y consideramos que ciertamente el dictamen que pueda dar la Corte Internacional va a tener que ser observado por ambos países, y en ese sentido la sentencia que dicte la Corte va a establecer un entendimiento que ambas partes van a tener que aceptar como un acuerdo a la luz del derecho internacional y a la luz de sus propios intereses, que también la Corte los observa. Tras esta fase de alegatos, ¿este año se podrá tener ese dictamen que usted menciona, embajador? Bueno, el dictamen inicialmente no lo vamos a tener en esta fase de los alegatos orales.
Durante la fase de los alegatos orales ya entramos en una fase, diríamos, de llevar adelante mayores conclusiones sobre lo vertido durante el proceso escrito, y durante este momento ambas partes sintetizan sus argumentaciones, sus perspectivas en función también del debate que ha habido en la fase escrita, y la Corte también, como ustedes han podido observar, va a llevar adelante una examinación de expertos, tanto los expertos de Bolivia como los expertos de Chile, donde se van a ver los aspectos de carácter científicos, los hechos que van a reflejar los peritos y las investigaciones que se han hecho por ambas partes. Como ya se ha destacado también, Bolivia ha llevado adelante muchos de los trabajos realizados en Bolivia, como los trabajos que se han hecho por parte de Sergio Min. La Universidad Tomás Frías de Potosí también ha hecho importantes contribuciones que han sido puestas en conocimiento de la Corte, de manera que esto va a ser recibido por la Corte. La Corte va a examinar todo ello, pero en general el procedimiento del dictamen de sentencia lleva un tiempo que, de acuerdo a la carga de trabajo que tenga la Corte, seguramente hay los precedentes de 4 meses que pueden ser todavía conseguidos durante este año, 6 meses, pero también es posible en muchos casos. La Corte ha establecido un tiempo mayor, es decir, ha llevado adelante un año y medio después recién la sentencia. Entonces, no es que durante esta fase vamos a recibir ya la opinión de la Corte y la sentencia. Entonces, entramos en una fase que es parte del conjunto de los procedimientos, pero la Corte más adelante va a anunciar las fechas. Entonces, estimamos que puede ser más hacia la segunda parte de este año o a principios del próximo año, presumiblemente. Que termine el proceso. Sí, el proceso terminaría con la sentencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora es una fase más, y luego viene la fase ya del dictamen, donde las partes son convocadas también al Palacio de Justicia, como hemos podido observar en el anterior caso de juicio que tuvo Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Embajador, si nos puede explicar un tantito la ruta crítica, ¿no?, la parte administrativa de este proceso. Comienza el 1 de abril las fases la fase oral. ¿Cómo va a continuar? ¿Quién comienza? ¿Bolivia? ¿Chile? ¿Esa información ya tienen? Sí, básicamente podríamos decir que en la parte procedimental tenemos un cronograma de audiencias que tiene 2 partes. Una primera parte que es una primera ronda de alegatos, donde tanto Bolivia como Chile van a exponer sus méritos, sus fundamentos, su razonamiento. Empieza Chile porque Chile es el demandante. Esto va a tener lugar el día viernes 4 de abril. A posteriori vamos a tener el lunes 4, donde Bolivia, en esta primera ronda de alegatos, va a responder a Chile y va a incluir también el tema de las reconvenciones, es decir, de su contrademanda. La primera ronda de alegatos concibe también el martes 5, donde
también Bolivia va a continuar. El miércoles 6 de abril corresponde a Chile, donde van a llevar adelante las observaciones de Chile a las reconvenciones de Bolivia. Y vamos a entrar, antes de la segunda ronda, a un periodo de interrogatorio y contrainterrogatorio de los expertos. Entonces, el interrogatorio de los expertos va a ser convocado por Chile, donde Chile va a interrogar a los expertos bolivianos. Nosotros contamos con 3 representantes científicos, técnicos, que han estado trabajando durante varios años en el Silala, y quienes también han presentado sus trabajos de investigación ante la Corte. Este interrogatorio va a tener lugar el jueves a nuestros expertos. El día viernes, 8 de abril, va a tener lugar el interrogatorio de Bolivia a los expertos de Chile, Pichi Weber, que son los que han venido trabajando y han hecho las presentaciones peritales en el caso de Chile, de manera que esto va a ser tomado en cuenta. Como vemos, la Corte toma con mucha seriedad el tema de las investigaciones científicas, los hechos objetivos que traen las partes, de manera que eso tiene un peso fundamental también en este caso de Corte. A posteriori, bueno, finaliza el cronograma de las audiencias con la presentación de la segunda ronda de alegatos orales de Bolivia, donde se incluye también tanto su petitorio de contramemoria como su petitorio de contrademanda. Y finaliza Chile el jueves 14, donde va a presentar sus criterios y réplica a los alegatos orales que ha presentado Bolivia, y con ello terminaría este cronograma de audiencias. De manera que lo que podemos señalar es que vamos a tener un trabajo de 2 semanas muy intenso, donde las partes van a discutir, van a debatir todos sus argumentos, alegaciones, de manera que vamos a tener prácticamente un mes de abril muy intenso, con una mirada hacia las aguas del Silala. El presidente está pendiente de este tema, embajador. ¿Hay alguna instrucción que ha dado el jefe de Estado al equipo? ¿Hay una recomendación que ha dado al equipo para esta fase? Lo que podemos señalar es, bueno, el presidente conoce la estructura de todo el equipo. Él está al tanto también de todos los trabajos que se han venido realizando durante la última fase. Hemos tenido una reunión más reciente también del anterior fin de semana en la ciudad de París, donde nos hemos reunido para continuar con el trabajo preparatorio. El presidente está haciendo un seguimiento detallado y sin duda alguna también contamos con la confianza del presidente. Es un equipo que por su experiencia de alto nivel, que cuenta con esa confianza que es necesaria para llevar adelante esta defensa de Bolivia, nuestros intereses, y por supuesto creo que el presidente tiene muy en cuenta que este es un alto interés
que llevamos todos los bolivianos, y creo que en ese sentido él siempre nos ha alentado a todo el equipo para llevar adelante el mensaje del pueblo, el mensaje de nuestros intereses en materia de recursos hídricos. Entonces, creo que sí hay una atención especial que está dando el presidente al tema del Silala, y naturalmente, como le corresponde como conductor de la política exterior de Bolivia a través de la Constitución, es parte también de un trabajo que corresponde a su competencia. El presidente también ha hecho reuniones del Consejo de Reivindicación Marítima y Recursos Hídricos Internacionales, de manera que el presidente está siguiendo con mucho detalle estos trabajos. Embajador, habíamos nosotros contado en nuestras ediciones de que el equipo que trabaja en la defensa del Silala por Bolivia tiene experiencia en procesos en la Corte Internacional de Justicia, tiene experiencia en litigios internacionales sobre aguas, y en el caso del equipo técnico hablamos de Roar Jansen, de Michael Gabora y Thorsten Jacobsen. También tiene experiencia en la parte técnica, geológica y aguas subterráneas. Obviamente, como bolivianos pensamos de que hay garantía de que este equipo pueda ser solvente a la hora de defender los alegatos de Bolivia. ¿Qué se espera al final de este alegato, del trabajo del equipo? Y en el equipo que conocemos también seguramente hay bolivianos. ¿Qué bolivianos están trabajando más allá de nuestros representantes de Diremar, como es Emerson Calderón y nuestro embajador Roberto Calzadilla? Sí, lo que se puede señalar es que más allá del equipo jurídico que contamos con este equipo de expertos del Instituto Hidrológico danés de Dinamarca, y como usted lo ha señalado, estos tres expertos, Roar Jensen, cada uno en su especialidad, algunos más en el campo de la geología y de recursos hídricos, otros más en el campo de, por ejemplo, el experto que usted ha señalado, Thorsten Jacobsen, es un experto en trabajos de modelo, son modelos hidráulicos, especialidades que no tenemos estas especialidades en Bolivia, y creo que esas son algunos elementos que también, y contribuciones importantes que trae este instituto. Pero también podemos señalar de que los trabajos que han sido presentados por Bolivia han sido trabajos que han contado, todos los trabajos que se han realizado en Bolivia han sido en su mayor parte presentados a la Corte. Entonces podemos señalar que este conjunto de trabajos que también tienen un sello institucional, podríamos decirlo, el caso, por ejemplo, de Sergio Min, donde han participado varios ingenieros, también el caso de la Universidad Tomás Frías, donde han participado varios de los profesores, y actualmente trabajan en Diremar también varios ingenieros que han estado cooperando en el equipo nacional ya desde hace bastante tiempo. Entonces, son especialistas, es un trabajo multidisciplinario. Tenemos trabajos hidrogeológicos, tenemos trabajos en geología, porque claro, la geología también juega un rol importante en el estudio de los recursos hídricos, de manera que
el caso, por ejemplo, del principal experto de la internacional es Roar Jensen, que él ha estado liderando al equipo danés en Bolivia. Él cuenta con una experiencia de más de 35 años en planificación, evaluación de recursos hídricos y también lleva una larga trayectoria en Latinoamérica. Estos ingenieros daneses han trabajado con expertos bolivianos allí en el Silala durante todos estos últimos años. Es decir, los expertos daneses han estado trabajando, han estado realizando sus investigaciones ya en el pasado. Hoy en día el trabajo ha sido un trabajo más de ver las argumentaciones y contraargumentaciones, pero el trabajo de investigación propiamente ya se ha llevado adelante tanto con los ingenieros y científicos nacionales como los científicos internacionales. En este momento no le podría detallar una lista de todos los ingenieros. No se preocupe. Seguramente que alcanzamos a por lo menos unos 6 a 7 ingenieros que han estado trabajando, bolivianos que han estado trabajando recientemente en toda esta contribución para llevar adelante la posición de Bolivia. Embajador, ya cerrando esta entrevista, por favor, unas últimas consideraciones. ¿El juicio o la presentación de los alegatos va a ser presencial? Y quisiera saber quiénes van a ir por parte de Bolivia a esos alegatos, obviamente, seguramente el equipo técnico como también jurídico, y si la Corte va a requerir más adelante, más allá de las fechas de los alegatos, alguna convocatoria para alguna adición informativa u otros detalles procedimentales. Bueno, decir que el equipo nacional que va a llevar adelante la representación de Bolivia, todavía la nómina no ha sido puesta en conocimiento de la Corte, es algo que en este momento estamos trabajando, más allá del equipo técnico, jurídico, científico que ya se ha dado a conocer. La delegación de Bolivia va a estar también constituida por una participación de representantes políticos, autoridades nuestras, autoridades nacionales, autoridades regionales, que todavía se está trabajando, la Cancillería está trabajando en estos temas, de manera que en este momento todavía no tenemos la nómina, pero en los próximos días, una vez que el gobierno decida la nómina de la delegación, la vamos a poner en conocimiento de toda la ciudadanía, puesto que estamos trabajando en servicio del pueblo, estamos trabajando en servicio de representar correctamente nuestros intereses y en sentido, como le decía al inicio, estamos trabajando para defender nuestra soberanía, nuestros recursos hídricos en el Silala, de manera que estamos seguros que va a haber una participación de representación de las autoridades del gobierno importante, lo cual va a demostrar también la atención que se está poniendo en este tema de tanto interés estratégico para Bolivia. O sea, pueden ir incluso el presidente, autoridades del gobierno, incluso el gobernador de Potosí, ¿me quiere decir? No lo puedo adelantar, pero con certeza que vamos a tener una representación
de alto peso, de alta representatividad, y en ese sentido, por supuesto, la Cancillería nos va a transmitir próximamente aquí a La Haya también ya una nómina consultada. Me imagino se están haciendo las últimas consultas en la materia, y seguramente ustedes van a tener alguna información próxima de desde Cancillería, o en algún momento que podamos en próxima oportunidad tener este espacio de conversación y de diálogo, podamos transmitirles ya una delegación consolidada. Bolivia sin duda alguna tiene alto interés de que esto pueda ser también escuchado, y yo creo que el pueblo boliviano también espera que tengamos una delegación que venga a La Haya para participar y para poder también coadyuvar en todos los últimos detalles de esta defensa de nuestros recursos hídricos del Silala. ¿Ha puesto algún límite de la cantidad de personas que pueden asistir a estas audiencias orales la Corte Internacional de Justicia, embajador? Sí, la Corte Internacional de Justicia ha limitado. El sistema híbrido establece que únicamente 4 delegados por cada una de las partes pueda estar presente en forma presencial en el Gran Hall de la Corte de Justicia, en el Gran Hall que se llama el Palacio de la Paz, donde se van a llevar a cabo esta fase oral. Esto en mérito a las restricciones sanitarias. El equipo nacional va a tener una presencia no vía internet, sino todos los delegados van a concurrir aquí a La Haya, donde vamos a trabajar tanto en este formato como lo ha planteado la Corte Internacional, que es un formato híbrido porque va a ser semipresencial. Vale decir que, por ejemplo, si en la primera fase van a presentar sus alegatos algunos de los representantes jurídicos que tiene Bolivia, puede ser que en la segunda fase tengamos otros abogados presentando otros alegatos. Entonces es un sistema donde los 4 sitiales que en este momento contamos va a tener un carácter rotativo. Vale decir que si hay algún jurista que entra, presenta sus alegatos y tiene que venir otro jurista, va a haber un mecanismo como que de rotación, de manera que en este momento tenemos esa limitación que ha establecido la Corte, pero la Corte ha manifestado que está revisando también los últimos procedimientos, es decir, estamos viendo los aspectos, por ejemplo, también de la traducción, porque estos alegatos, como ustedes saben, se llevan adelante en idioma inglés y traducidos al francés. Es de interés nuestro que también esto sea traducido al idioma en español, de manera que pueda tener un mayor alcance, una mayor transparencia frente al pueblo, y en ese sentido todavía estamos haciendo los detalles últimos de estas formalidades de procedimiento con la Corte. La Corte ha ido cambiando justamente por estas razones de carácter y restricciones sanitarias, pero también estas restricciones sanitarias han ido cambiando constantemente. Entonces la Corte anda observando también estos aspectos, de manera que estamos atentos también para esta situación. Ahora, la Corte, por supuesto, no limita el número
delegación. La delegación de Bolivia está determinada por una decisión nacional, no tiene un límite, pero sí lo que se limita es la presencia de los delegados en la sala mayor del Palacio de Justicia. Embajador, una precisión final. Hasta el tiempo del dictamen, cuando la Corte Internacional haga conocer su sentencia sobre este tema, ¿hay la posibilidad de que Bolivia y Chile dialoguen, lleguen a un acuerdo, o esa fase está totalmente ya descartada? Le voy a comentar que cuando yo estuve aquí de embajador el año 2007 al 2013, cuando Bolivia presentó la aplicación sobre el tema del acceso al Océano Pacífico, la Corte nos indicó y expresó el interés siempre que los países puedan dialogar, puedan llegar a acuerdos, no necesariamente en términos de una disputa, sino que esta posibilidad siempre es una alternativa preferente incluso a la Corte. La Corte prefiere que los países arreglen sus diferencias, sus desinteligencias en forma dialogada, conversatorios, y no necesariamente a través de un dictamen de la Corte. Entonces, esta posibilidad, creo que en todos los casos que se presentan en la Corte, es una posibilidad, una alternativa que ambos países pueden observar. Y por supuesto, Bolivia es un país con una vocación al diálogo. Creo que es algo que lo tienen que ver nuestras autoridades allá en Bolivia, en qué medida podemos tener condiciones de un mejor diálogo, de una mejor vecindad, no necesariamente en términos de unas disputas que tengamos que llevar a la Corte. De manera que, respondiendo así en breve a su respuesta, siempre es posible, ¿no? Esa alternativa es deseable por la Corte, y creo que tanto Bolivia como Chile la tienen presente, y eso es lo que le podría indicar en este momento al respecto, ¿no? Embajador, en 2020 se había generado una polémica en Bolivia acerca de una eventual infidencia de parte de la entonces canciller Karen Longarich en sentido del giro que había dado Bolivia en el proceso. ¿Qué hay de este caso? ¿Puede incidir en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia o en los alegatos que vaya a presentar Chile y Bolivia? Bueno, todo pronunciamiento de un país a través de sus autoridades, de sus representantes, sobre todo de los altos representantes como es el presidente o el canciller, tienen una incidencia, puesto que comprometen la fe del Estado. En el caso de este periodo, también diríamos, ha sido contraproducente, ha sido errática el pronunciamiento que ha tenido la Cancillería. Consideramos que no era necesario este pronunciamiento, el llevar adelante algunos elementos que son de reserva, pero bueno, son de conocimiento público estas declaraciones que hizo la canciller Longarich, y también los pronunciamientos que han tenido lugar a través de la Cancillería, ¿no? La Cancillería hizo un comunicado de prensa que esto ha sido de conocimiento público, ¿no? Yo en este momento tengo otra entrevista, estimado Rubén, así que voy a tener que dejarlos también. Claro. Ustedes también van a continuar su programa, pero vamos a tener una próxima oportunidad donde podamos continuar este diálogo que lo aprecio en alto grado. Nosotros también, embajador, ojalá sea antecitos del inicio ya de la fase oral,
para conocer ya detalles más procedimentales de este proceso que encara Bolivia, y creo que amerita una responsabilidad tanto de los medios de comunicación como de los políticos y de las autoridades del gobierno, porque cierto, en esto estamos todos los bolivianos comprometidos, así que más bien de nuestra parte agradecerle la apertura en esta entrevista y lo que nos ha expresado a manera de información. Gracias, embajador. No, muchas gracias a ustedes, un saludo especial a toda la ciudadanía y a toda la audiencia que tienen ustedes. Un abrazo, Rubén. Gracias, embajador. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Era el embajador Calzadilla.